Hola, mi nombre es Carla Alejandra Palacios Arias, soy alumna de la maestría en diseño multimedia en la Universidad Tecnológica de México. El día de hoy les voy a presentar mi entregable número 2, que tiene por título Desarrollo de interfaces centradas en el usuario. El índice del contenido se compone de dos bloques. Una es la evaluación de interfaces centradas en el usuario y la otra es desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Una evaluación de interfaces centradas en el usuario se hace para determinar el valor o la calidad de la interfaz y realizar un proceso de mejora continua con el fin de hacerlo lo más usable posible. Sirve para una correcta comunicación entre máquina y hombre. Las razones para llevar a cabo una evaluación son conocer el mundo real donde la interfaz va a funcionar, comparar ideas, dar un objetivo claro al desarrollo de la interfaz y cotejar la interfaz con unos estándares. Fallar en dicha evaluación puede significar no contactar con el público deseado o incluso no disponer de un plan adecuado de atención al usuario. Métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. El objetivo es mejorar la interfaz lo máximo posible antes de que se distribuya. Para eso se pueden utilizar diversas formas de valoración. Las revisiones de expertos. Consiste en la revisión del sistema por parte de un experto de usabilidad sin que medie el usuario y puede ser en cualquier etapa del diseño. Los tests de usabilidad, su objetivo es buscar diferencias entre las interfaces, comparándolas y buscando fallos, sin necesidad de tener una lista estricta de elementos a inspeccionar. También existen los tests de laboratorio, como el anterior, pero con objetivos más explícitos. El evaluador puede controlar y manipular un conjunto de factores asociados al producto y estudiar el efecto en varios aspectos de los usuarios. Por ello, antes de efectuar este test, el nivel de experiencia del usuario y el diseño del experimento deben ser acordados. Existen también las encuestas, entrevistas y discusiones con los usuarios. Estas son herramientas de diagnóstico con objetivos perfectamente estipulados. Puede hacerse a un gran número de personas y conocer el perfil del usuario. En una entrevista, el evaluador puede preguntar al usuario sobre su comportamiento con la interfaz. Inclusive, se pueden hablar sobre las mejoras que pueden producirse. Evaluación heurística. Es una herramienta de comparación y de objetivos explícitamente estipulados. Tiene como objetivo determinar los errores más comunes en el diseño de interfaces. Como resultado de esta metodología, los expertos deben presentar una lista de problemas de usabilidad en la que se detallen su frecuencia, impacto para el usuario y persistencia, comentando la importancia del problema demostrándosela a los diseñadores. Revisión de recomendaciones previas. Son reglas e interpretaciones detalladas que deben seguirse a la hora de crear interfaces, refiriéndose normalmente a tres áreas del diseño: la física, sintáctica y semántica. La física se refiere a la parte del hardware de la interfaz gráfica. La sintáctica se refiere a las reglas sobre la representación de la información. Y la semántica cubre los aspectos de significado de los elementos sintácticos. No hay una lista breve de elementos a evaluar que deben ser medidos por el experto, sino un conjunto de ítems que a modo de checklist serán señalados en función de si se cumplen o no se cumplen. Inspección de la consistencia. Los expertos verifican periódicamente la consistencia de una familia de interfaces, en especial en lo referente a la terminología, color, composición y distribución de elementos de presentación, formatos de importación y exportación de datos, o las formas de ayuda al usuario. Se centra en los aspectos visibles de la interfaz. El informe final del proceso evaluador debería describir y priorizar los problemas encontrados, detallando exactamente la localización del problema, encontrando y ofreciendo soluciones. Existen las simulaciones de usuario. Los expertos simulan ser usuarios finales de la interfaz ejecutando y recorriendo las funciones más usuales del sistema, paso a paso y mediante unas líneas de actuación que pretenden imitar las del usuario final. En consecuencia, se intenta vaticinar el comportamiento del usuario frente a la interfaz y predecir los errores que pueden encontrarse. Es una metodología que puede aplicarse sin prototipo excesivamente diseñado, pero también por esto es difícil imaginarse cómo funcionaría el sistema en un entorno real. Juicio formal.
Es una metodología de diagnóstico y sin objetivos establecidos. Se basa en la reunión de expertos bajo la moderación de uno de ellos para discutir acerca de la interfaz tras haberla estudiado de forma individual. Comienza con una lluvia de ideas hasta tener el tema central del que se discutirá. El experto debe detallar exactamente la localización del problema encontrado y ofrecer una solución. Pruebas de facilidad de uso. Tienen como objetivo revelar por qué los usuarios hacen una acción determinada de forma correcta o incorrecta y ofrecer vías de cara a la mejora de usabilidad y utilidad. Se busca observar el comportamiento real de los usuarios analizándolo. Se debe contar no solo con evaluadores, sino también con usuarios como muestra de la población a la que se dirige esta interfaz. Existen 3. La primera es pruebas de usabilidad de guerrilla o de pasillo. Este tipo de estudios se realiza en algún lugar con mucho tránsito peatonal. Esto permite pedir a personas seleccionadas al azar que quizá nunca han oído hablar de tu producto, como los traducentes, y que evalúen la experiencia. 2. Pruebas de usabilidad remota no moderada. Tiene 2 ventajas principales. Una, utiliza un software de terceros para reclutar participantes objetivo para el estudio y les permite interactuar con la interfaz por sí mismos y en su entorno natural. El software puede grabar video y audio del usuario completando tareas. 3. Pruebas de usabilidad moderadas. Tiene 2 ventajas principales: interactuar con los participantes en persona o mediante una videollamada que te permite pedirles que expliquen sus comentarios, así como también se podrá ayudar a los usuarios a entender la tarea y mantenerlos en el camino. Opinión de los usuarios. La usabilidad se basa principalmente en la opinión de los usuarios. Esas opiniones deben convertirse en datos para ir mejorando y así poder obtener opiniones más favorables por parte del usuario. Cada evaluación debe elaborar una lista de problemas y recomendaciones para solucionarlos. Métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Sirven tanto como formas de soporte del usuario como formas de evaluación del sistema. En concreto, los sistemas de evaluación más habituales durante la vida comercial de una interfaz son seguimiento de la actuación del usuario, seguimiento y o ayuda telefónica u online, comunicación de problemas, grupos de noticias, informaciones al usuario de forma de boletines o preguntas frecuentes y encuentros. El seguimiento de la actuación del usuario. Los datos recogidos por la interfaz pueden servir para mejorar o adecuar los sistemas de ayuda, nuevas funcionalidades o atajos. Sin estos datos, los encargados de ofrecer el mantenimiento del sistema difícilmente sabrían dónde puede mejorar el sistema o en qué tipo de procedimientos el usuario tiene más problemas. El mayor beneficio que puede dar esta forma de evaluar es el conocimiento de la actuación real y diaria del usuario, yendo directamente a solucionar aquellas dificultades más habituales y aumentando así la tasa de usuarios satisfechos. Soporte telefónico o en línea. Este tipo de evaluación puede proporcionar una atención personalizada al usuario final y es la metodología más integrada en la asistencia o mantenimiento al usuario. Este servicio se ofrece por vía telefónica y chat para facilitar la comunicación con el usuario. La información obtenida puede hacerse llegar a los diseñadores y desarrolladores en forma de listado detallado de los problemas más comunes, para que estos pasen a estudiarlos más concretamente. Comunicación de problemas. El correo electrónico o cualquier otro sistema de comunicación puede ser empleado por los usuarios para mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz, expresando sus opiniones, problemas y sugerencias. Este tipo de evaluación es muy parecida a la metodología anterior, pero no aporta una comunicación tan inmediata. Otras. Existen los grupos de noticias. Algunos sistemas ofrecen grupos de noticias para recibir y responder preguntas de los usuarios. Este sistema usualmente ofrece una lista de encabezados que pueden ayudar al usuario en la búsqueda de la solución de sus problemas. Informaciones al usuario en forma de boletines o preguntas frecuentes y encuentros. Cuando los usuarios de una misma interfaz están geográficamente distanciados, es positivo que los desarrolladores de producto creen una sensación de comunidad. Si la compañía desarrolladora está alerta, el feedback surgido de estas vías de comunicación puede aportar datos valiosos para su evaluación. Mejoramiento del sistema.
Esto debe integrarse dentro del proceso de diseño, desarrollo y mantenimiento de la interfaz a medida que el proyecto avanza. Así, en etapas primeras del diseño, las metodologías pueden dar ideas para acercar el producto a las necesidades finales de los usuarios. No todas las metodologías tienen los mismos objetivos y todas son distintas y complementarias. Debe conseguirse que las evaluaciones tengan por objetivo medir el producto de cara a su uso real, adecuando así los criterios que sean necesarios. Y así pasamos al siguiente bloque, que habla sobre el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. El diseño está centrado en el usuario y este influye en el resultado final. El proceso está orientado estratégicamente con la intención de desarrollar un producto adecuado a las necesidades y requerimientos de las personas, y se centra en los factores cognitivos y en cómo estos intervienen en la forma en que interactúan con los productos. Todo con el fin de que el usuario pueda utilizar este sistema de manera interactiva, eficaz y satisfactoria. Análisis de los atributos del sistema y su contexto. Todo acto de desarrollo debe tener al usuario como foco central y es necesario conocer sus ideas y su modo de actuar, conociendo su contexto, sus objetivos, ambiente y metas, para determinar el volumen, organización y el flujo de las tareas, así como el procedimiento de las mismas. Se deben conocer sus necesidades, limitaciones y deseos para dar una respuesta. Determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. La funcionalidad se refiere a que el usuario podrá cumplir, lograr u obtener lo que necesita en la interfaz. La usabilidad se refiere a que el producto o aplicación sea fácil de usar y responda de forma efectiva a la tarea para la que se utiliza. El nivel de usabilidad se puede medir en tiempo, margen de error, rapidez y satisfacción. El tiempo es de cuánto se tarda en cumplir una materia, el margen de error, de cuántos errores se cometen en el proceso, la rapidez, qué tan rápido se aprende a usar este sistema, y la satisfacción, qué tan satisfecho se siente el usuario al cumplir con su tarea. Accesibilidad. Diseño del producto el cual todas las personas puedan utilizar independientemente de sus características y contextos de uso, ya sea plataformas, buscadores, dispositivos, etc. Las interfaces de usuario son fáciles de percibir, operar y comprender por personas con un amplio abanico de habilidades, circunstancias, entornos y condiciones. La arquitectura de la información es la disciplina que estudia la organización de la información y se encarga de estructurarla del modo más efectivo para que pueda ser encontrada y utilizada por el usuario. Se centra en aspectos como la navegación, etiquetado de páginas, secciones y organización general del contenido. Establecimiento de la experiencia del usuario al lograr. Los principales elementos de calidad en la experiencia del usuario son utilidad, usabilidad, accesibilidad, credibilidad, que sea deseable, que sea encontrable y que aporte valor. Tener en cuenta las emociones que experimentan los usuarios al utilizar un sistema y conseguir que los sistemas reconozcan, entiendan y expresen opiniones, es decir, que el sistema conozca al usuario. Modelado y prototipo de interfaz. Simulan partes del sistema final y llevan a cabo pruebas que no se podrían hacer hasta que el proyecto estuviera finalizado. Normalmente se enfoca en las partes más complejas. Prototipo de baja fidelidad. Contienen elementos generales del sistema, proporcionan una primera idea de cómo será la interfaz, elementos y visibilidad que deba tener. Los usuarios lo pueden elaborar. Prototipo de alta fidelidad. Un modelo lo más aproximado al sistema final que se desarrolla. Evalúa aspectos, funciones de usabilidad y accesibilidad. Prototipo vertical. Elabora un modelo de una parte concreta del producto con apariencia y funcionalidad como si estuviera completamente finalizado. Evalúa todas o algunas funciones específicas complejas. Prototipo horizontal. Construye un modelo que abarca casi todas las funcionalidades, espacios, menús, etc., sin que éstas estén realmente implementadas o funcionales. Sirve para evaluar la navegación y arquitectura de la información. Evaluación del sistema. Son métodos que ayudan a comprobar si los procesos están bien diseñados y si los usuarios encuentran obstáculos o dificultades para lograr sus objetivos en tareas y entornos realistas. De esta forma, podemos mejorar y corregir fallas.
Existen una gran variedad de métodos de evaluación, pero se pueden sistematizar en 3 divisiones: cuantitativos, cualitativos y comparativos. Los cuantitativos son eficiencia, eficacia del funcionamiento de los sistemas. Los cualitativos son opiniones, lluvia de ideas, entrevistas, cuestionarios y prestan más atención a la experiencia, conducta y satisfacción humana. Los comparativos comparan entre varios sistemas, procesos, productos o servicios para determinar mejores prácticas, igualarlas y mejorarlas. Reporte de modificaciones. Se lleva a cabo con base en la información recopilada de las evaluaciones. En caso de existir obstáculos o dificultades para realizar tareas de los usuarios en la interfaz. De esta forma, proponer soluciones enfocadas en la correcta usabilidad con experiencias realistas y realizar las modificaciones finales. Mejora de la interfaz. Una interfaz centrada en el usuario tiene el objetivo de desarrollar un producto adecuado a sus necesidades y requerimientos, basado en sus interacciones con el producto y sus emociones al utilizar el sistema. Es decir, hacer que los usuarios disfruten de la experiencia en una interfaz que los conoce y ayudará con sus necesidades. Es por ello que la evaluación constante es crucial para que las modificaciones y mejoras siempre vayan encaminadas a mejorar la experiencia del usuario de una manera sencilla y eficaz. En conclusión, el desarrollo de una interfaz centrada en el usuario no es una tarea fácil, requiere de múltiples expertos y diversas pruebas dependiendo del objetivo de la interfaz y el tipo de usuario al que va dirigido. Las evaluaciones son muy importantes para poder definir los problemas encontrados y así corregirlos de manera oportuna. Estas evaluaciones hay que llevarlas a cabo desde etapas tempranas del desarrollo para poder crear una interfaz que satisfaga la mayor posible las necesidades del usuario final. Debemos entender que es un proceso comunicativo e interactivo y se establece entre un usuario y el sistema. Muchas gracias. Aquí están las referencias en donde encontré toda esta información.